Bueno, ya está en nuestra sala nuestra gran amiga y querida consultora Marta Hernández. Quiero contarles un poco sobre Marta. Marta es doctoranda en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, magíster en Estudios Políticos, especialista en televisión de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, comunicadora social y periodista de la Universidad Minuto de Dios, Colombia, consultora en Ciencias Políticas y Comunicaciones con más de 20 años de experiencia profesional, directora académica de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACEIPOL, directora de colección de libros sobre política y mujer del grupo editorial Parmenia, La Crugia, coordinadora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, docente universitaria, investigadora durante 10 años en Colombia y consultora experta de la Unión Europea en 2015. Reconocida como una de los 100 profesionales de la industria de la consultoría política más influyentes a nivel mundial 2019, según The Washington Company and Washington Academy Political Art and Science. Ganadora en la categoría Mujeres Influyentes del Premio Napolitan Victory Awards 2018 que otorga la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos a la COP en 2020. Reconocimiento de Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos ACEIPOL en la categoría Mejor Publicación de Investigación por la coautoría del libro Los Estadios de la Paz en Colombia. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con Marta Hernández. Marta, bienvenida. Abre el micrófono, princesa, por favor. Ahí está. Buen día, muchísimas gracias Yuri, muchísimas gracias Sergio, a toda la familia ACEIPOL por esta convocatoria, por esta experiencia, por este encuentro académico y profesional. Bien, la idea de pasar primero el video de Cumbre Online es, por un lado, para invitarlos a sumarse a Cumbre Online, a ser parte de esta experiencia de Cumbre Online, también porque a través de esta charla yo voy a ir mencionando algunos conceptos y en Cumbre Online ustedes lo que pueden es descargar los libros completos, son libros que están de forma gratuita, entonces un poco como la bibliografía que vamos recomendando, ustedes la encuentran en Cumbre Online y la pueden descargar de forma gratuita. Aparte, obviamente, de tener acceso, digamos, si se suscriben a los contenidos que tiene Cumbre Online, que tiene especiales, como una entrevista con Rafael Correa, los especiales de las elecciones en Argentina, donde, como ustedes saben, fue una elección muy especial porque es un país bastante polarizado a nivel político y cómo esos extremos llegaron pues a esa contienda electoral y hubo como esa sorpresa en las elecciones en Argentina. No sé si me puedas proyectar la presentación, por favor, Sergio. Sí, nada más estamos aquí teniendo un pequeño caído, a ver. Bien, les decía que de Cumbre Online ustedes pueden encontrar esos especiales, también los especiales si se perdieron las 10 versiones de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ahí también pueden encontrar las masterclass, las conferencias magistrales, y próximamente también está ahí todo nuestro contenido del Búnker, que es como la serie televisiva de comunicación política, y también próximamente va a haber clases especializadas sobre temas puntuales de los que vamos a desarrollar en este curso, también ahí en Cumbre Online. Entonces, lo que yo hoy les voy a hablar es a manera de introducción de todo este curso que dura 2 días, entonces un poco la charla mía, que es un honor ser la primera, teniendo en cuenta pues el tema que elegí va a manera de introducción de todo este curso, es decir, los conceptos que vamos a dejar acá y que vamos a mirar de una manera organizada en el tiempo de cómo se estructura, digamos, una campaña política, pues ustedes los van a ver a profundidad con cada uno de los conferencistas que nos van a acompañar. Bien, entonces en cuanto a la perspectiva de la comunicación política, es decir, hacia dónde va la comunicación política y hacia dónde van las campañas políticas, tenemos que tener en cuenta, obviamente, el tema de la pandemia, ¿no? De esta nueva normalidad que nos cambia ahora todo el panorama de cómo hacer campañas electorales. Como ustedes saben, vieron el ejemplo de la primera campaña electoral y las primeras elecciones que se hicieron en pandemia, que fueron las recientes elecciones de República Dominicana, donde se eligió presidente y otros cargos, senadores, alcaldes y demás.
esa fue la primera campaña, digamos, la primera campaña en pandemia, digamos, las primeras elecciones que se pudieron concretar, porque pues muchos países tuvieron que, más de 50 elecciones en el mundo se tuvieron que aplazar por el distanciamiento social y todas las condiciones de las prohibiciones sanitarias que hay en este momento. Entonces, si bien las campañas electorales ya se estaban acercando a todo el tema de la digitalización y se estaba robusteciendo ese tema de la digitalización, pues obviamente con la pandemia más aún. Ha habido varios debates sobre cómo llevar a cabo las elecciones en este momento. Hay varios debates, hay varios, digamos, como documentos que se están escribiendo al respecto. Y yo he escuchado a varios especialistas de Perú, que tienen elecciones presidenciales el próximo año, y también unos especialistas en Uruguay, que tuvieron que aplazar sus elecciones también, planteaban un poco que nuestras constituciones, muchas de nuestras constituciones, tienen anclada la legislación electoral. En algunos países no están ancladas lo del Consejo Nacional Electoral, esas disposiciones, como que no están ancladas a la Constitución, pero en la mayoría de los países sí. Es decir, cualquier reforma que se haga implica una reforma constitucional y nosotros desde el ámbito de las ciencias políticas sabemos lo que eso implicaría hacer una reforma constitucional, convocar una reforma constitucional. Entonces los especialistas en el tema lo que están proponiendo para no tener que llegar a esos extremos de hacer una reforma constitucional es que haya pactos sociales. Es como la salida que se le ve desde Uruguay, desde Perú, desde los próximos que van a tener elecciones, que es Uruguay, Perú y demás, es que haya como un pacto social, es decir, como unos acuerdos y que esos acuerdos se validen, que esos acuerdos sean coordinados por los consejos nacionales electorales y sean aprobados, digamos, por la sociedad y por todos los ciudadanos para que tengan validez, ¿no? Obviamente también por las autoridades, por la legislación y por quienes deciden desde las comisiones nacionales electorales. Entonces hay todo un tema jurídico que hay que revisar de una manera puntual y que uno no puede construir un documento general. Yo estuve leyendo varias cosas y llegué a la conclusión de que no pueda construir un documento general de cómo hacer elecciones en pandemia por lo que les explicaba de cada legislación en cada país es diferente. Cuando está anclado la Constitución, cuando no. Hay países que tienen voto electrónico, hay países que no. Y también para hacer este tipo de reformas, los países deben estar preparados constitucionalmente. Es decir, si ustedes se acuerdan, en Asia se hizo unas elecciones en pandemia y ahí lo que se pudo lograr es porque el país estaba preparado constitucionalmente, es decir, ya había el voto a distancia, que los enfermos y las personas discapacitadas podían votar desde sus casas, bueno, pero todo eso ya estaba registrado desde lo legislativo, estaba aprobado. Entonces eran países que ya llevaban como esa parte legislativa adelantada, que es muy importante. Lo que nos queda a nuestros países en Iberoamérica es construir de aquí en adelante, construir esos documentos, construir esas bases y adaptarnos obviamente a esta nueva normalidad en campañas electorales que tiene como estas complejidades de unas formas diferentes también de hacer campaña, no solo el día de la elección donde no se puede aglutinar la gente, sino de toda la campaña en sí, ¿no? De esos discursos en plazas públicas, llenas, abarrotadas. Todo esto cambia y obviamente migra a la virtualidad, ¿no? Bien, entonces en cuanto a estos antecedentes de la consultoría política, como ustedes saben, la historia de la estrategia viene del concepto militar, obviamente todo esto de la estrategia política, la estrategia del consultor, la estrategia de campaña, viene desde la Primera y Segunda Guerra Mundial del concepto de lo que es la estrategia militar, y esa estrategia militar como algo organizado por equipos, por grupos especializados, con defensa, con ataque, con tácticas y obviamente bajo una estrategia general. Tenemos que mirar también la consultoría política como industria. Puedes pasar a la siguiente, Sergio, por favor, que es la consultoría política como industria y es donde
tenemos que hacer foco fundamentalmente, es decir, conceptualmente tenemos que aceptar que la consultoría política de esos antecedentes de el gurú o la persona que lo sabía todo, se pasa a una estrategia, a una consultoría política vista como una industria que debe apelar a tener equipos fortalecidos y a todo el concepto de industria en cuanto a recursos, en cuanto a formas, en cuanto a documentos, en cuanto a las maneras de proceder, ¿no? Podemos ir a la siguiente, Sergio, por favor. Y se inicia, obviamente, con lo más importante, que es el tema de la investigación. La investigación como punto de partida, la importancia de la investigación como punto de partida, y aquí es un punto súper importante porque hay, digamos, uno escucha en el ambiente de la consultoría política una pequeña confusión, y es que se cree que la investigación se reduce al tema de encuestas. El tema de encuestas es fundamental, es importante, es básico, hay que saberlo, hay que desarrollarlo, hay que analizarlo, pero la investigación no se reduce a las encuestas. Lo vamos a ver más adelante un poco más en detalle, y es que al iniciar como punto de partida con la investigación, se utilizan las distintas herramientas de investigación, como lo hacemos para un trabajo académico, se aplica en campañas electorales. Y es fundamental porque es la base, es lo que nos va a decir cómo arrancar por el camino a seguir, las tácticas, las estrategias, pero basados en información de los ciudadanos, en información verídica y en información actualizada, con encuestas, con análisis DOF actualizado. Y aquí las distintas herramientas de investigación que hay, que muchas personas las reducen a las encuestas, la investigación es la brújula, es la que nos indica el norte de la campaña. Se deben hacer estudios cualitativos y cuantitativos, como ustedes saben, los cuantitativos es de cantidades, cuántos hogares, cuántos votantes, cuántas mujeres, cuántos son, cantidad. Y el cualitativo, ahí es donde utilizamos otras herramientas de investigación, que es lo que nos proporcionan las cualidades del ciudadano, las cualidades del votante, las cualidades de un territorio, de una población, de un municipio, de un departamento, de un país. Y para eso, para verificar esas cualidades, se utilizan las historias de vida, el trabajo etnográfico, mucho trabajo en tierra, trabajo en investigación. Ahí hay que tener personas súper especializadas en el método de la observación, que eso se entrena. Muchas personas lo tienen como instinto. ¿No les pasa que les dicen, ay, tú eres muy observador? O hay personas que dicen, no, yo soy poco observador. Hay personas que lo tienen como instinto o lo han desarrollado o lo han entrenado. Como todo, se entrena también el método de la observación para captar cosas que no nos puede dar una encuesta, por ejemplo, que no nos puede dar un grupo focal. En ese sentido, se realizan también entrevistas. Entrevistas pueden ser entrevistas generales o utilizar la entrevista a profundidad para contar historias de vida. Con una entrevista a profundidad, escuchando muy bien la historia de la persona, pueden salir ricas historias que pueden representar en una campaña a un candidato, a un ciudadano, a una población y a una comunidad en general. También hay que investigar el mercado electoral. Para yo basar mi estrategia de campaña, tengo que investigar el mercado electoral, qué hay en el mercado electoral. Y en ese sentido de qué hay en el mercado electoral, también investigo al otro, al contendor, al oponente, investigo los otros candidatos, investigo los otros posibles candidatos, investigo también las formas de hacer campaña, analizo también lo pasado, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de esos partidos políticos, de esas campañas? ¿Cuál ha sido su fortaleza? Podemos pasar a la siguiente, Sergio, por favor, que continuamos ahí también con primero la investigación. Por eso la importancia de primero la investigación. Ahí
¿Para qué? Entonces, ¿para qué primero esa investigación? Para muchas cosas, que es lo básico en una campaña, en la estructura de una campaña electoral. ¿Para qué? Para plantear los objetivos de la campaña. Es súper fundamental, esto es lo más importante. ¿Para qué se hace toda esta investigación? Para plantear los objetivos de la campaña, para construir el plan de campaña que, como dijimos, es nuestra brújula, es nuestra carta de navegación durante toda la campaña, y que después esa información hay que bajársela al equipo, porque cuando la información no baja a los equipos, es cuando se cometen, digamos, errores en el detalle de la construcción de las historias y de cómo las comunicamos, puede ser en tierra o en redes sociales. Entonces es importante, cuando ya se construye ese plan de campaña, de cuál van a ser los objetivos estratégicos, cuál va a ser ese plan de campaña, se traza el camino como una guía a seguir. Se define la estrategia y se definen los temas a tratar, que en nuestros países, en Iberoamérica y en Latinoamérica, digamos que los temas de campaña son recurrentes y más o menos tenemos en el ambiente cuáles serían los temas, porque son los temas que nos golpean en el día a día como sociedad, ¿no? Es como llegar a esas necesidades básicas de los ciudadanos, que es lo que más les interesa a la hora de votar. Porque obviamente está comprobado que un gobernante puede hacer muchas grandes obras, pero la gente no vota por esas grandes obras. La gente vota por lo que le toca directamente, es decir, lo que lo beneficia en su cercanía, en su entorno. Bien. De allí también salen las tácticas. ¿Cómo voy a proceder? ¿Cuál va a ser mi táctica? ¿En qué me diferencio al otro candidato? ¿En qué me diferencio al candidato anterior de mi mismo partido político? Si mi táctica va a ser ir por partido político, por recolección de firmas de forma independiente, por un movimiento social, ¿cómo va a ser esa táctica por la cual me voy a presentar como candidato y como estructura de campaña? Luego, esa investigación que fue básica, que fue primaria, que fue fundamental, que es como el soporte de toda la campaña, no es que es un punto que ya pasó y que arrancamos con la campaña y vamos hacia adelante, no. La investigación en una campaña debe ser constante. Todo el tiempo ese equipo que se forma de investigación está activo constantemente, de mirar cómo van las encuestas, de mirar cómo va el contendor, de mirar cómo la opinión pública, la importancia de la opinión pública, qué hay en el ambiente, qué está pidiendo la opinión pública, qué imagen tiene la opinión pública del candidato. Entonces, en ese sentido, la investigación va todo el tiempo acompañando la campaña de una manera muy, muy activa. Luego vamos a la siguiente, Sergio, que es la estructura de la estrategia. Esa estructura de la estrategia, hay muchas formas de consolidarla. Es clave saber, con base en esta investigación, qué estructura de estrategia de campaña voy a fomentar, que es encontrar, la estructura es básicamente encontrar la identidad de la campaña. Es encontrar, como dice el consultor colombiano Augusto Reyes, en su libro 100 consejos de poder como lectura recomendada, que lo encuentran en Cumbre Online, es encontrar el ADN de la campaña. El ADN, digamos, si voy por partido político, si voy por movimiento social, por recolección de firmas, ¿cuál es el ADN de la campaña? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué me hace único y diferente? ¿Por qué la gente votaría por mí? ¿Qué es lo que hace esa diferencia, no? Entonces, como que hay que hacer todo ese trabajo de antecedentes y por qué no ofrecer más de lo mismo, que es de lo que la gente un poco puede estar cansada, ¿no? De más de lo mismo y de más promesas sin cumplir. Y después de eso podemos pasar a la siguiente, Sergio, por favor. Ahí se construye el plan estratégico de la campaña. Bien. Entonces ahí se construye un plan estratégico. Sergio, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? El plan estratégico
el plan estratégico de la campaña o esa estructura de la campaña, la siguiente, Sergio, por favor. El plan estratégico de campaña es un tema prioritario porque ahí la gente vota por temas como empleo, que es lo que decimos, ¿no? Un poco está en el ambiente en nuestros países de Latinoamérica, que son todos esos problemas que compartimos en Iberoamérica y que se han agudizado con el tema de la pandemia, que son temas de empleo, desempleo, empleabilidad, pobreza y desigualdad, salud, educación, vivienda, indignación y demás. Para ello yo les recomiendo el libro Repensar la pobreza. Es un libro premio Nobel de Economía. Les recomiendo ese libro de Repensar la pobreza porque también ahora con el tema de pandemia, obviamente, estos censos que nosotros teníamos en nuestros países, como ustedes saben, generalmente en Latinoamérica los censos se hacen cada 10 años. Estos censos bajo los cuales nosotros vamos a sacar muchísima información, hay que tener en cuenta la actualización de esos censos y hay que tener en cuenta también si hubo censos recientes, que todo censo, así sea de hace 10 años que ya venció, o sea de hace, o el censo sea de hace un año o 2 años, pues lamentablemente esos censos ya no nos sirven, esos censos poblacionales están caducados por la pandemia, porque la pandemia reconfiguró todo, porque se vienen 2 años de crisis mundial económica, de desempleo, como todos lo sabemos y lo estamos viendo, que ha pasado estos meses. Entonces esos censos se reconfiguran y se reconfigura en ese sentido todo el mapa electoral. Entonces, por eso la importancia de un poco como hacer nuestro propio censo de campaña, sería, para tener datos más actualizados. Y en ese sentido, de ese censo, vamos a la siguiente, Sergio, por favor, es ¿para qué sirven las encuestas? El famoso tema de las encuestas y los grandes encuestadores. ¿Para qué sirven las encuestas? Como dice Daniel Iboscus y otros consultores políticos, las encuestas sirven para todo menos para saber quién va a ganar. Un ejemplo de esos también puede ser el caso de las elecciones de octubre pasado en Colombia para la alcaldía de Bogotá, donde ganó finalmente Claudia López, pero fue una campaña muy reñida, donde las encuestas al principio la daban como ganadora con un 49% de aprobación, es decir, como que será una campaña súper relajada porque vamos a ganar sobrados. Luego se fortalece profundamente el candidato, un candidato muy joven, se fortalece profundamente, Galán, de apellido Galán, y pone como en quiebre esa campaña. A poco tiempo, a 15 días, a 20 días de las elecciones, ya había como un empate técnico con este candidato Galán. Finalmente gana Claudia López, pero un poco esas encuestas, y muchas veces lo hemos visto en nuestro propio territorio, en nuestras propias campañas, ¿no? Que finalmente la encuesta no nos estaba dando como esos datos que nosotros necesitábamos puntualmente. Entonces las encuestas obviamente nos dicen cómo virar la campaña, cómo tomar decisiones, un camino a seguir, es un poco brújula también, nos da el camino a seguir, nos da la orientación, y por eso es la importancia de las encuestas, ¿no? Para afinar detalles de tácticas, de estrategias, de plan estratégico y demás, de cómo avanzar. Pasamos a la siguiente, por favor, Sergio. Y ahí entramos al tema, bueno, en las encuestas también obviamente hay muchas encuestas cualitativas y cuantitativas, lo decíamos también en el tema de la investigación, donde podemos también hacer tipo grupo focal y hacer también lo que es la matriz DOFA, la famosa matriz DOFA, que si bien es muy antigua, de hace más de 30 años, sigue muy vigente y se aplica en la actualidad, de mirar esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas, lo mismo
Lo podemos aplicar para el candidato, para el contrario, para el partido político, para el movimiento social. Es aplicable en esta importancia de las encuestas, ¿no? Bien, ahora los debates de campaña. En algunos países como México, Colombia, los debates de campaña llevan varios años de actividad, aproximadamente 10 años o más, según el país. Pero, por ejemplo, en Argentina, estos debates de campañas presidenciales son nuevos. En Argentina, el primer debate de una campaña presidencial fue la campaña pasada de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Y esos debates son muy importantes. Vuelvo un poco al caso de Colombia con Claudia López. Esos debates se hacen en la recta final de la campaña. Es como el último mensaje del candidato, donde tiene que intentar en pocos minutos o en pocos segundos mover todas las emociones del candidato, perdón, del elector, y sobre todo del voto indeciso. Como ustedes saben, el voto duro es el que siempre vota a ojo cerrado por históricamente o por liberales o por conservadores o por el PRI o por el PAN o por su partido político de preferencia, a ojo cerrado independientemente de que el candidato sea bueno o sea malo. Es como este voto duro que es fiel al partido político. Bien, acá hay una reconfiguración de ese voto duro, y el voto hacia futuro, el voto prospectivo, es un voto más líquido, es un voto que se diluye, es un voto que se mueve, es un voto constante, hay mucho más voto indeciso en el ambiente, y es al que se le apunta directamente en el debate. El debate, lo que te define y lo que te va a atraer y lo que vas a coaptar es el voto indeciso. A ese voto indeciso que le llegas con persuasión, con comunicación no verbal, con un discurso corto, claro, contundente, al punto, y diciéndole exactamente lo que le toque como la fibra de su problemática cercana. Eso es como lo principal, digamos, como de esos debates que obviamente, muchas veces, obviamente, como son televisivos, por tema de rating, se vuelven un poco show, se vuelven un poco la confrontación y demás, pero tiene un quiebre importante como en tipo cierre de campaña. Bien. Y que obviamente para nosotros va a ser una fortaleza, teniendo en cuenta que no vamos a poder tener a futuro esos cierres de campaña en plazas públicas abarrotadas, ¿no? Donde las arengas, los aplausos, las banderas juegan un papel fundamental de esa calidez de la campaña y del apoyo al candidato y al partido político. Entonces acá será un debate, algo televisivo, tipo un Zoom, donde hay que llegar al corazón de quienes nos van a votar. Bien. Vamos a la siguiente, por favor. Sergio, gracias. Era lo que hablábamos de que el voto es cada vez más líquido. Ese voto líquido, ese voto donde las sociedades están cambiantes y donde nuestras sociedades ahora, con el tema de la pandemia, de la cantidad de muertos que hubo, el cambio en los censos electorales, en los padrones electorales de todas estas personas que desafortunadamente fallecieron y eran votos o votos duros, y ese voto líquido tiene que ver también con un poco el desencanto o la crisis de los partidos políticos, donde ahora vemos mucho estos movimientos de las personas que se postulan por recolección de firma o candidatos que se postulan también por movimientos sociales o movimientos nuevos, o las famosas alianzas estratégicas que hay como entre distintos partidos, ¿no? Entonces, este voto líquido es un voto de una sociedad cansada, de que le mientan, de que le prometan cosas que no se pueden cumplir en campaña, de unas complejidades sociales, de un desplazamiento interno por temas
de narcotráfico, por ejemplo, nuestros países como Colombia y México, nuestros países más golpeados por temas de narcotráfico, de migración, donde hay migraciones internas, donde hay este como movimiento de ese padrón electoral importante. Entonces nuestras sociedades son cambiantes, son inestables, y ahí es donde toca estar con la investigación, con las encuestas, ajustando el mensaje, digamos, de dónde está nuestro votante, ¿no? Y dónde están esos votos indecisos para ir directamente a buscar ese voto indeciso, a conquistarlo y a concretarlo. Vamos a la siguiente, Sergio, por favor. Vamos a hablar, pues, lo que les decía de esos partidos políticos y de esas alianzas estratégicas que funcionan y que, por un lado, funcionan y que, por otro lado, generan a veces confusión en la población. Pero ¿cómo así? El Frente de Todos, el Frente para la Victoria, pero antes en Argentina el partido fuerte era el Frente para la Victoria y ahora es el Frente de Todos, y entonces la gente termina confundida. De esas alianzas, de esos partidos políticos que de pronto se funden, y no necesariamente cuando un candidato es de un partido político, como nosotros sabemos, y hace una alianza estratégica, directamente no es proporcional que se van todos esos votos con ese candidato. Hay gente que dice, no me gusta esa alianza, no estoy de acuerdo con esa alianza, no estoy de acuerdo con esa nueva figura, y ese voto se pierde o migra para otro sector. Entonces, no necesariamente es como que el candidato carga una cantidad de votos y los lleva para un lado y para otro, sino que las personas deciden replegarse, tomar otra decisión. Lo cautivó el independiente, lo cautivó la izquierda, lo cautivó un movimiento social. Entonces ahí es donde hay que mirar cómo podemos reestructurar los partidos políticos para que haya más credibilidad, ¿no? También tenemos en cuenta que ha habido muchos temas de corrupción que han penetrado en nuestros partidos políticos, y que son partidos políticos un poco conservadores, anclados a lo tradicional, que es lo que la gente, digamos, está como en este momento rechazando, ¿no? Por eso, ahí yo les recomiendo, en cuanto a esto de estas alianzas y demás, que vean el documental de la campaña de Alexandra Ocasio en Estados Unidos, esta diputada por Latinoamérica, que miren ese documental, porque ese documental narra la historia de 4 candidatas mujeres, 3 de las cuales pierden la contienda electoral, pero es importante ver el proceso que ellas tuvieron y por qué fueron candidatas y qué las motivaba a ser candidatas, que son unas historias de vida puntuales que arrastraban muchos votos y que motivaban una campaña electoral. Y finalmente, como el éxito de Alexandra Ocasio, que tiene que ver con esto de si me voy a plegar a un partido político, me voy a plegar a un movimiento social, o me postulo por recolección de firmas, que es un poco lo que parece funcionar en la actualidad y a futuro, ¿no? Por el desgaste de los partidos políticos. Vamos a la siguiente, Sergio, por favor. El comando de campaña. Entonces, en el comando de campaña ya es el trabajo operativo, cómo voy a construir equipo, cómo voy a hacer ese trabajo puntual, ese trabajo operativo, donde se distribuyen esas funciones, donde va toda la organización de la campaña, que es poner en marcha los objetivos, la estructura del plan estratégico, delinear las tácticas, delinear las estrategias puntuales, de acuerdo a mi país, a las necesidades electorales. Y posteriormente, bueno, el comando de campaña, que tiene que ver con la operatividad de la campaña. Vamos a la siguiente, por favor, Sergio. Es ese comando de campaña. Vamos a la siguiente. Era lo que les hablaba del comando de campaña, de mirar cómo se va a estructurar la bajada de la toma de decisiones, si es una campaña, unas directivas horizontales, unas directivas verticales, cómo se van a conformar los nódulos o los grupos de campaña, quiénes van a trabajar tierra, quiénes van a trabajar aire, la importancia de todo este trabajo en tierra que hay que contarse.
y que hay que contarse tanto en tierra como en aire, que se denomina a las redes sociales, a internet, al trabajo de los influencers, de los voceros, que lo vamos a ver un poco en detalle más adelante. A la siguiente, por favor, Sergio, y es la estructura de este equipo de campaña. El equipo de campaña debe funcionar, debe tener un trabajo articulado, es la clave del equipo de campaña, un trabajo articulado entre las distintas áreas. Si bien está el equipo de tierra, el equipo de aire, el equipo de investigación, el de encuestas, el de táctica, el de estrategia, el de lado B, el de comunicaciones, que es súper importante, prensa y demás, debe haber un trabajo mancomunado porque es circular y el mensaje, digamos, debe estar unificado y debe ser recordado de manera reiterativa a todo el equipo de campaña. Y este equipo, pues obviamente lo debe transmitir. Aquí lo que se recomienda es, obviamente fundamental, es invertir en la campaña, es contratar gente especializada para los temas, no los toderos, no los todólogos, no, también se recomienda evitar contratar familiares para evitar conflictos internos. Muchas veces se contrata al familiar por, lo quiero ayudar porque no tiene empleo, pero es mejor contratar a un especialista en el tema, a menos que el familiar sea el especialista en el tema, ¿no? Ante todo, la especialidad de los temas y no poner a una persona a trabajar en muchas cosas de las cuales, pues obviamente, no tiene como el conocimiento puntual o la capacitación o la preparación o la formación en esa área donde lo estoy ubicando. Ahí también el candidato y el gerente de campaña y el de recursos humanos debe tener esa sensibilidad de cómo encuentro ese talento en nuestro equipo de campaña. Muchas veces una persona nos damos cuenta en la práctica que su fortaleza es otra. Entonces, cuando hay esas fortalezas en el equipo, donde lo tenemos en un lugar donde no se siente muy cómodo, donde no se desarrolla muy bien, pues mover a esa persona donde pueda dar más potencial a la campaña, donde pueda potenciar más sus habilidades aportándolas a la campaña. Entonces ahí es donde se permite como esa movilidad de los equipos, ¿no? De un área al otra. Y hay que invertir en el equipo, sin lugar a dudas hay que invertir en equipo de trabajo porque las campañas se hacen en tiempo récord, se hacen en cortos tiempos, donde pues obviamente hay que tener como toda una infraestructura importante para abarcar como todas las áreas y estar como atentos a todos los frentes, digamos, de la campaña. La siguiente, por favor, Sergio, ahí vamos a hablar de lo que es el trabajo de la campaña en tierra, el trabajo de la campaña en aire. Porque, como nosotros sabemos y es muy fundamental, las campañas no se ganan en Internet. Los likes no son votos, como nos explica Daniel Iboscus y muchos otros consultores. Nos ha pasado en Colombia en campañas presidenciales y en campañas alcaldías. Tenemos un candidato fundamental que fue hace varios años, Antanas Mocus, y él, según los likes en redes sociales, él ganaba lejos. Y era tendencia, y arrasaba en likes, pero finalmente eso no se vio reflejado en la realidad a la hora de las elecciones, que no ganó porque los likes no son votos. Entonces, si bajamos la guardia y nos entusiasmamos y nos confiamos de los likes que tenemos en redes sociales y los contabilizamos como votos, pues estamos cayendo en grandes errores y luego se van a llevar unas terribles desilusiones y la campaña va a caer en picada si nos basamos en esos datos como investigación. Entonces hay que cuidar el trabajo en tierra, hay que comunicar todo lo que se hace. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, a manera de prospectiva, lo que viene es toda la campaña de aire, ¿no? Donde hay que fortalecer redes sociales, donde hay que fortalecer los equipos digitales, el tema de neuropolítica, de neuromarketing, todo el concepto de democracia digital, de cómo podemos hacer los distintos pasos de campaña, pero entonces de manera alternativa, con reuniones de Zoom, el mensaje de campaña, utilizar las distintas redes sociales de manera adecuada. Y para eso
para esa transmisión de mensaje hay que cuidar la imagen del candidato. Vamos a la siguiente, por favor, Sergio. La imagen del candidato. Aquí también hay una confusión y hay varios libros escritos sobre el tema. Generalmente se cree que la imagen del candidato es o cómo está vestido o los colores que usa. Eso hace parte de la imagen del candidato, pero es algo como una parte muy pequeña de toda la construcción, de todo lo que implica la construcción de la imagen del candidato. Va más allá de los colores, va más allá de si uso estampado, de si uso corbata, de si uso la camisa remangada. Va mucho más allá la imagen del candidato, porque aquí lo que se quiere construir es una persona cercana, amigable, pero que no sea que no se note falso, que no sea falso. Es decir, un poco el éxito de una campaña es que el candidato sea lo más auténtico posible. Porque luego estas cosas construidas, estos castillos de arena, se destruyen fácilmente. Y peor aún si el candidato gana y después todo se derrumba. Entonces, hay que construir una imagen de la campaña de una forma actual, de su forma de pensar. Entonces, esa imagen del candidato debe ir acorde, obviamente, con los valores del partido político, si es conservador, si es liberal, si es progresista, con esos valores del partido político, con los valores propios del candidato, con su forma de pensar, con su forma de expresar lo que piensa, con su forma de sentir, de comunicar, de transmitir, de persuadir y finalmente de construir lo que es la marca poder, que también es otro de los libros que está en Cumbre Online y que es referencia bibliográfica recomendada. El libro Marca Poder de Miguel Jaramillo Luján, el colombiano, es todo un análisis de la construcción de la marca como poder y del poder como marca. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa construcción puntual de la imagen del candidato. El mensaje, ¿qué mensaje se debe transmitir en esa imagen del candidato? Y la persuasión, que era lo que hablábamos, persuasión y oratoria. Vamos a la siguiente, por favor, Sergio. Persuasión y oratoria, la importancia de cómo decir las cosas, la importancia de el tono, los argumentos, el contenido, la importancia de mover las emociones, de llegarle a esos votos indecisos o de no perder el voto duro, de reconfigurar ese voto duro, de cautivar nuevos votantes, de ese votante que está confundido, que no sabe qué camino tomar, que no se quiere equivocar en su voto. Ahí en esa persuasión y oratoria hay que tener en cuenta de nuestros países de Iberoamérica la cantidad de países donde el voto es obligatorio. Por ejemplo, en Colombia el voto no es obligatorio, por ese sentido hay altos niveles de abstención electoral. En Argentina el voto es obligatorio, entonces cuando encontramos países donde el voto es obligatorio, hay más exigencias al candidato y hay muchas más exigencias a la campaña, porque la persona es multada si no va a votar, entonces al ser un voto obligatorio, las personas exigen más a los candidatos y a las campañas y exigen como esas explicaciones de su plan y su estrategia de campaña, de cuáles son sus objetivos de campaña. Allí la persuasión y oratoria, que obviamente es el tema a continuación de esta conferencia, donde nuestro amigo de Moya va a desarrollar este tema de persuasión y oratoria, seguido de esta conferencia. Y es básicamente la importancia también, lo que tiene la importancia de la expresión no verbal, ¿no? Cuando también nuestros candidatos están en una foto que transmite esa fotografía, que es la conferencia que nos va a dar Jorge Sandoval también más adelante, cómo proyecto en la publicidad, cómo se proyecta en las redes sociales, cómo se proyecta en una valla publicitaria,
¿cómo está esa imagen del candidato? Recuerden que hay países donde la gente o no cree en los jóvenes o no cree en una persona muy adulta, que fue lo que sucedió en la campaña presidencial en Colombia, que como ustedes saben, Colombia es un país ultraconservador y obviamente prefiere votar personas mayores. Entonces lo que hicieron con este candidato presidencial, con este presidente que tenemos actualmente, Iván Duque, lo que hicieron fue pintarle canas porque se veía muy joven para la campaña. Entonces son este tipo de cosas que tocaría mirar si están bien como imagen del candidato y si eso ha hecho como expresión no verbal, si eso persuade el voto, puede ser. Y el fortalecimiento de la oratoria, que nos lo va a explicar el compañero de Moya en la siguiente conferencia. El entrenamiento para medios. La improvisación y el entrenamiento para medios requieren de ensayo, de práctica. Pasamos a la siguiente, por favor, Sergio, que ahí es donde vamos a hablar del entrenamiento para medios. Hay que entrenar, el entrenamiento es fundamental y el candidato todo el tiempo debe estar en entrenamiento permanente de cómo atender los medios. Es fundamental no pelear con los medios, no echarse de enemigo a los medios, no generar conflicto con los medios. Entonces ahí muchas veces confundimos como el debate o la contrapregunta, o cómo escapo a una pregunta incómoda, o cómo afronto y cómo enfrento una pregunta incómoda de un periodista. Entonces es cómo me entreno para este debate. Aquí obviamente con los medios, aquí para esto se utiliza el ejercicio de o convocar, ¿verdad?, a un grupo focal, hacer una simulación de debate o una simulación de rueda de prensa, donde o invito periodistas especializados a que me confronten en un ejercicio, periodistas obviamente entrenados que cubran política, que tengan todo el bagaje de las problemáticas del país y de las relaciones internacionales y la geopolítica y los principales problemas sociales y enfrenten al candidato en un ejercicio interno en la campaña para afinar esos detalles, ¿no? De cómo te aborda el periodista. Pero inviten periodistas de la oposición, cómo te aborda un periodista independiente, cómo te aborda un periodista de un medio masivo, de un canal internacional, y todo esto lo hacemos en unos ejercicios de entrenamiento de campaña. Y en ese entrenamiento es muy clave la improvisación, y la improvisación se entrena, ¿no? Todo esto es fundamental, se entrena y se entrena cotidianamente, ¿no? Las formas de improvisar. Pasamos a la siguiente, por favor, y allí es muy importante, como no siempre el candidato puede atender los medios, obviamente tenemos lo que es el vocero o los voceros políticos de la campaña. Entonces, por una parte podemos tener el vocero político y por otra parte podemos tener el vocero como del candidato o el que atiende a medios. Generalmente se funciona en un vocero fundamental. Y muchas veces hay voceros, obviamente por regiones, por localidades, en las redes sociales, bueno, están los influencers. Entonces, pero es muy importante una única figura de un vocero, que es esta persona autorizada para hablar en nombre del candidato, en nombre de esa campaña, en nombre, si tiene autorización de ese partido político o de ese partido político en la parte de la campaña. Entonces, esos voceros deben tener obviamente como toda esta preparación del candidato, ¿no? Este enfrentamiento a los medios, cómo atender los medios, cómo hacerse amigo de los medios, cómo no echarse de enemigo a los medios, porque ese ataque es devastador cuando nos hacemos enemigos de un medio. Y ese vocero es esa persona autorizada para hablar en representación de la campaña, del partido político del candidato, y debe generar, obviamente, alta credibilidad en la sociedad. Debe tener buenas aptitudes de comunicación y de oratoria,
Ante todo, debe atender lo que son ruedas de prensa, cuando se convoca una rueda de prensa, si obviamente no está el candidato, y debe atender debates. Recuerden que hay muchos debates a los que se presentan estos voceros de los candidatos, más no el candidato, por tema de que es en otra ciudad, porque el candidato no puede ir, bueno, o porque se van a presentar en debates los voceros. Puede suceder y ha sucedido en campaña. Bien. También debe atender pues, estas ruedas de prensa, estos debates, y debe estar preparado también para, más que ataques, provocaciones. Muchas veces no atacan al candidato o al vocero directamente, pero sí generan como en el ambiente una provocación para que el vocero o el candidato reaccione. Entonces, la importancia de cómo vamos a reaccionar a esas provocaciones. Cuando hay provocaciones vía WhatsApp, cuando hay provocaciones en las redes sociales, en un comentario de una historia que posteamos de la campaña. Es como dice el consultor Daniel Iboscus, es no contestar en caliente. Cuando llega un ataque de estos o una provocación, no contestar en caliente. Es como respirar profundo, contar hasta 10 y la importancia del silencio. Ahí es donde vemos un poco la importancia del silencio, cuando conviene guardar silencio, responder después, y porque esos silencios no pueden ser eternos, ¿no? En algún momento hay que contestar, porque o si no, se empieza a generar el rumor, la gente empieza a tomar sus propias conclusiones, sus propias decisiones, y ahí es cuando nacen también las noticias falsas, ¿no? Toda esta avalancha que tenemos de noticias falsas. Y que se han potenciado más en tema de pandemia, como lo hemos visto en todos nuestros países, que muchas veces hemos caído en creer una noticia falsa. Entonces, la importancia de cómo detectar una noticia falsa, ¿no? Es verificar la fuente, qué medio lo publica, quién es el que firma la nota, todo este tipo, cómo está la redacción. Son detalles un poco para captar una noticia falsa. La siguiente, por favor, Sergio. Ahí, en esa confrontación de los ataques, es mirar el contexto y la coyuntura, ¿no? ¿En qué contexto viene un ataque puntual? ¿En qué coyuntura? ¿Cómo estamos informados sobre ese contexto y esa coyuntura para contestar o para responder a ese ataque? Es decir, muchas veces se presentan situaciones puntuales donde se presenta una confrontación de ataque, que es, por ejemplo, acá en Argentina, el 9 de julio era el Día de la Independencia y la gente estamos en cuarentena obligatoria, total, como fase 1, y la gente salió en cacerolazo a protestar. Porque la economía está fundida, porque la gente está cansada de estar encerrada, porque la gente se está quedando sin empleo, bueno, por lo que nos pasa en nuestros países de Latinoamérica en tema de pandemia. Entonces, ¿en qué contexto el presidente, el gobernador, el alcalde de Buenos Aires, el intendente responde, digamos, como a este ataque puntual en comunicación de gobierno? Entonces, si guardan silencio, si hacen una rueda de prensa, si hacen un despliegue de una información puntual a través de comunicado de prensa en redes y demás. Entonces, es mirar, tener en cuenta la sensibilidad de ese contexto, ¿no? Es como rastrear qué tan enojada puede estar la gente, ¿no? Para ser muy cuidadosos en el mensaje, en los mensajes a transmitir. Y esos mensajes obviamente deben ser breves, deben ser cortos, claros, contundentes, al punto. Y en ese sentido, ¿cómo afrontar los ataques? También debe estar, ¿cómo es esa relación con el periodista, ¿no? Con el periodista que ataca o con el medio que ataca, o a quiénes está convocando ese medio o ese periodista para hacer ese ataque, si al candidato opositor, que sería una figura importante, o al partido político opositor, que son personas que pueden haber investigado debilidades de nuestra campaña, debilidades de nuestro partido político, debilidades de nuestro candidato. O temas que hemos olvidado que le interesa a la sociedad y que no los estamos nosotros tratando. Ahí es cuando tenemos esas comunicaciones de crisis
que hay que saberlas afrontar, saber cuándo responder, y lo que habíamos hablado de la importancia del silencio, y que es en lo que se han vuelto expertos ahora todos nuestros candidatos, porque estamos desde febrero en nuestros países de Latinoamérica estamos inmersos en una gran comunicación de crisis, donde nuestros gobernantes o se han vuelto expertos con postdoctorado en comunicación de crisis en la práctica de esta emergencia sanitaria de la pandemia, o han sucumbido en el intento, como ha pasado en varios países cercanos. Ejemplo, Brasil, por dar un pequeño ejemplo de nuestros países que no han sabido atender la pandemia, o como pasó algunos meses en Ecuador, en la provincia de Guayas, cómo sucumbieron en una crisis humanitaria tan profunda de que los absorbió por la no prevención y la no toma de decisiones desde el gobierno, ¿no? Y muchas veces lo que hablamos del silencio, ocultar la información, guardar silencio para ocultar información es gravísimo, porque la información sale por algún lado. La prensa la busca, la oposición la busca, y esa información sale a flote y es peor. Y genera una comunicación de crisis y una crisis peor en nuestros gobiernos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y allí la importancia de la segmentación del mensaje para cada audiencia. A cada audiencia hay que hablarle de una manera muy puntual. Sergio, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? A cada audiencia hay que llegarle con un mensaje puntual, un mensaje como saber responder, llegar con un mensaje con un lenguaje apropiado para cada una de las audiencias. Es decir, no es lo mismo si le estoy hablando a un auditorio con maestría, con doctorado, por poner un ejemplo básico, así le estoy hablando a una comunidad con bajo nivel académico, baja iniciación en la vida académica. Entonces es distinto cómo voy a manejar el lenguaje, cómo le voy a llegar con una historia, es ser muy cercano, contar historias cercanas a las personas, contar la historia del vecino, que la gente se va a sentir identificada con esa problemática fundamental del vecino, porque es lo cercano y lo que nos toca, y tenemos como esos problemas o de servicios públicos, como compartimos esos problemas de necesidades básicas, por decirlo así. Entonces ahí es importante la segmentación de las audiencias, y esto en perspectiva de la comunicación política es otra de las claves importantes de quién le vamos a hablar y cómo le vamos a hablar. Y allí la importancia de, cuando segmento estas audiencias, también hacer el rastreo de por dónde le voy a hablar a cada audiencia. Es decir, hay unas audiencias que las encuentro en redes sociales, otras audiencias que las encuentro en el salón del partido político, hay otras audiencias que las encuentro en los medios masivos. Entonces, ¿dónde encuentro puntualmente también estas audiencias para construir ese mensaje adecuado de cuando es un spot publicitario, en medio masivo, redes sociales o una reunión puntual? Bien, pasamos a la siguiente, por favor, Sergio. El momento de pedir el voto, por favor. Si el candidato, si la campaña. Pasamos a la siguiente, por favor, Sergio. Si el candidato, si la campaña pide el voto muy temprano, va a resultar, como dice Daniel Iboscus, nuestro consultor político de la cumbre, el voto más caro de la historia, porque le estás debiendo como cada mes de la campaña el favor a la persona que le estás pidiendo el voto, o a la comunidad, o al municipio, o al barrio. En ese sentido, el voto se pide en la recta final de la campaña. Primero es toda la estrategia de presentar al candidato, presentar el partido político, presentar el plan de campaña, presentar los objetivos, y lo último que se hace es pedir el voto, que se hace en la recta final. El último mes o los últimos 2 meses es cuando se redoblan los esfuerzos de todo nuestro equipo de campaña en
la solicitud del voto al ciudadano y de segmentar si le voy a hablar para pedirle el voto al voto indeciso, al voto duro o a qué tipo de persona, cómo le voy a pedir el voto, cómo voy a llegar para solicitar ese voto. La siguiente, por favor. Sergio, por favor. El despliegue de toda la operación política de la campaña es lo que hemos dicho, está puesta en marcha cuando se vienen los cierres de campaña y la importancia de la financiación. Este es un tema muy delicado, es un tema fundamental. El tema de la financiación de la campaña. En esta puesta, en este despliegue operativo de la campaña política es ¿de dónde salen los recursos? ¿Dónde voy a invertir los recursos? Los recursos hay que invertirlos donde se ven. Conocer muy bien nuestra campaña para saber dónde voy a invertir los recursos y tener en cuenta, obviamente, de dónde salen los recursos, porque como nosotros sabemos, en nuestros países de Iberoamérica hay legislaciones o donde el gerente de campaña es el que firma la cuenta que se abre en el banco para que ingresen esos recursos. Según el país hay bancos que se niegan a abrir este tipo de cuentas para campañas. Hay bancos, cada banco tiene obviamente sus políticas de privacidad de qué cantidad de documentos le va a pedir a la campaña o al gerente de campaña para abrir la cuenta, para recaudar los fondos para esa campaña. Y finalmente, si llegan a entrar recursos ilícitos a la campaña, finalmente el que responde ante la ley, por lo menos en Colombia, en cada país será diferente la legislación, el que responde es el gerente de la campaña, el que firmó la cuenta en el banco, el que aparece como titular de la cuenta en el banco, o los que aparecen como titular cuando hay dos firmas, y en algunos países el candidato es el que responde ante la justicia, ¿no? ¿Quién va a la cárcel? ¿El gerente de campaña o el candidato o los dos? Eso varía según la legislación de cada país. En Colombia el que va a la cárcel es el gerente de la campaña, que es el que firma la cuenta en el banco. Para que lo tengan en cuenta, eso es fundamental, revisar de dónde vienen los recursos, ¿no? Y tener la documentación de las donaciones y demás de la financiación para la campaña. Y cuando son donaciones en especie, cuando son donaciones para publicidad y demás, tener documentado claramente de dónde salen los recursos, porque recuerden que la campaña opositora va a estar pendiente de todos esos detalles para atacar. La prensa va a estar pendiente de todos esos detalles para denunciar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los recursos. Y este es todo el despliegue operativo, logístico, de todos los integrantes del equipo de campaña y su especialidad. Aquí estamos hablando puntualmente del gerente de campaña, de las responsabilidades, de lo que asume, de los cuidados que hay que tener, y también, digamos, como el director operativo de la campaña, que es el que hace que todo este engranaje funcione, ¿no? Funcione y se desarrolle. Vamos a la siguiente, por favor, Sergio. Aquí la importancia es optimizar los recursos. Una campaña muy costosa no es sinónimo de que se gane la campaña. Hay campañas, hemos tenido en México, por ejemplo, muchas campañas costosísimas. En Colombia, en todos nuestros países hemos tenido campañas astronómicamente costosas y eso no significa que se vaya a ganar la campaña, pero obviamente no negamos que ayudan. Los recursos ayudan un montón, se necesitan, pero si no se saben utilizar, si no se logran invertir en los lugares, si no se logra distribuir de una manera adecuada esos recursos, eso no nos garantice que se vaya a ganar la campaña. Hay que comunicar todo lo que se hace. Comunique todo lo que se hace. Es importante. Es como que, si no se comunica, es como que no se hizo. Es como que no existe. Entonces, muchas veces el candidato y el equipo de campaña se desgastan a hacer cosas y cosas y cosas y trabajo de campo y eventos y movilizaciones y cantidad de estrategias, pero si no se comunica, si no se muestra, no existe. Y es como que es una campaña quieta, como que no se muestra, o como que se muestra, pero no muestra contenido. Entonces, es importante la visibilización de todos los movimientos, de todo el día a día de campaña
y de dónde están como los esfuerzos de ese candidato, de ese equipo que lo acompaña y de esos seguidores, ¿no? Es fundamental. Aquí es clave a no comprometerse con lo que no puede cumplir. En campaña no hay que comprometerse con lo que no se puede cumplir. Les pongo un caso puntual. El caso puntual fue la campaña, las elecciones de octubre de las presidenciales en Argentina. Le preguntan a Juan Courel, el estratega, trabajó en la estrategia y en la dirección de comunicaciones de la campaña de Alberto Fernández, y le preguntaron un poco cuál fue la estrategia para ganar. Entonces él respira profundo y lo que dice es como con esa satisfacción del deber cumplido, dice: la fortaleza de nosotros es que nosotros no nos comprometimos con lo que no podíamos cumplir. Como ustedes saben, Argentina está en una profunda crisis económica y ya traía como acumulación de crisis, de mini crisis, macrisis. Entonces, ahí lo que sucede es que él ahora, en gobierno, siente tranquilidad porque él no prometió el cielo y la tierra en campaña y que ahora no lo pueda cumplir. Que por eso es que pierde Mauricio Macri y el partido político de Cambiemos, porque en campaña, en la campaña en la que ganó y en esta campaña en la que estaba de candidato y perdió, prometía de todo, prometía relaciones internacionales, la inversión de la integración al país de la inversión extranjera, la reducción de impuestos al inversor extranjero, pobreza cero, o sea, como todas estas frases que tienen un contenido fundamental y que no dicen, o sea, no dicen nada porque pobreza cero, o sea, como un candidato o como un presidente, luego un intendente, un alcalde, un gobernador, luego prueba que hubo pobreza cero. Además, sabemos que en Iberoamérica, en Latinoamérica y en el mundo es el principal problema del mundo, la pobreza y la desigualdad y la pobreza absoluta. Entonces, estas frases, pobreza cero, o sea, prometer el cielo y la tierra y después no cumplirla, es un gran error de campaña y es lo que hace básicamente perder a un candidato. Y eso fue lo que hizo perder a Mauricio Macri, que todo lo que prometió no lo pudo cumplir, ni cuando fue presidente, y luego lo prometió en campaña y perdió, porque la gente ya comprobó en 4 años que él estuvo en gobierno que no pudo cumplir la mayoría de las cosas que prometió. Entonces, por favor, la clave es no comprometerse en lo que no se puede cumplir. Y este es como uno de los casos puntuales. La era digital en la política. Pasamos a la siguiente, Sergio, por favor. La era digital en la política, que es toda esta perspectiva a lo que nos vamos a enfrentar con estas campañas ahora en pandemia, a las que debemos hacer frente, con el ejemplo de la campaña de República Dominicana y las elecciones pasadas presidenciales y de diputados, que nos deja como enseñanza, donde ellos habían tenido unas elecciones con voto digital y ese voto digital no funcionó, por eso la repetición de las elecciones, es que cómo tomamos todas esas experiencias para nuestras próximas elecciones con la fortaleza en lo digital. La era digital de la política, la importancia de esta democracia digital, que para eso les recomiendo el libro que encuentran en Cumbre Online, escrito por varios consultores especialistas en democracia digital, política digital, inteligencia digital, en neuromarketing, en Big Data, que el libro se llama Democracia Digital y es el último libro que publicó la Cumbre Mundial de Comunicación Política con estos especialistas en el tema. Entonces, esa democracia digital se manifiesta en múltiples plataformas, el poder en las multitudes conectadas, como el poder de una campaña, el poder de un candidato, se ve reflejado en estas multitudes conectadas. Y cómo generar tendencia en redes sociales, la importancia de generar tendencias con temas puntuales, tema pandemia, tema post-pandemia, cómo generar tendencias con estos temas puntuales, pobreza, desigualdad, empleo, vivienda digna, salud, que es lo que está reclamando la gente como necesidades básicas. Entonces, ¿cómo generar esas tendencias como candidato, como partido político en este territorio digital y en esta sociedad
esta sociedad en red. La importancia del formato digital. Pasamos a la siguiente, por favor, que es el formato digital. Hay que crear los mensajes para formatos digitales. Obviamente, por favor, la siguiente, Sergio, por favor, es crear en mayúscula sostenida, por favor. Cuando digo el formato digital, no es el comunicado de prensa o la gacetilla de prensa que saca la campaña y la publico en distintos medios, en el medio masivo, en redes sociales. No es publicar el comunicado de prensa, es adecuar el mensaje, lo que dice ese comunicado de prensa, a cada uno de estos formatos digitales. Es decir, hay que crear una pieza con ese mensaje, hay que crear una historia de vida, hay que crear un video, hay que crear una entrevista, hay que crear un spot, crear la historia que cuente ese mensaje que tiene ese comunicado de prensa. El comunicado de prensa se lo envías al medio que lo quiera publicar, al medio impreso, por ejemplo, que lo publica tal cual, o que toma la información como debe ser para el periodista redactar la información. Pero para redes sociales es inevitable, cada una de las redes sociales tiene un público puntual y unas formas de crearles el contenido, una forma de presentar el mensaje y de presentar el contenido diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por favor, vamos a la siguiente, Sergio. Ya estoy terminando. A ver si, no sé cómo estamos de tiempo, si se puede dar espacio a algunas preguntas al final. Ya estoy por terminar. El candidato es una figura pública. El candidato, como figura pública, ¿por qué no, de cierta forma, tú nos pones un día? Hay como una interferencia. De acuerdo a lo que te respondan ahorita. Hay como una interferencia de sonido. Bueno, les decía que el candidato es una figura pública. Por más que el candidato quiera tener protegida a su familia, protegida a su pareja, protegida a su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus abuelos. Por más que el candidato quiera proteger a su familia, el candidato sin duda alguna es y se convierte en una figura pública, por lo cual pierde todo tipo de privacidad. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado con los supuestos, con las supuestas acciones en privacidad. No, pero yo les en mi privacidad. No, recuerden que la campaña opuesta está alerta, está al acecho de encontrar y le van a llegar todas esas cosas que el candidato, el equipo de campaña, sus familiares, sus cercanos hicieron en su privacidad. La información se filtra y la información le va a llegar a la campaña opositora y lo van a utilizar como estrategia de campaña de ataque, como lado B. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que como candidato, como figura pública, se hace cuando estamos en la supuesta privacidad. Y en ese sentido hay que hacerle como todo un acompañamiento a la familia del candidato, que también se convierten de una u otra manera en figuras públicas y que desafortunadamente pierden su privacidad. Entonces, para los que quieran ser candidatos, lo estén pensando, tengan muy en cuenta esto, ¿no? Como el impacto que hay para la familia el ser candidato. Y el cierre de campaña, ya vamos terminando, el cierre de campaña. El cierre de campaña, ese acto apoteósico que se hacía de cierre de campaña, donde legislativamente nos hacen muchos recortes de cosas que ya no podemos hacer en vía pública, que no se puede hacer campaña directa. En esa recta final, obviamente ese cierre de campaña ahora en esta nueva normalidad, por tema de pandemia, lo tenemos que hacer virtual, ya no esa plaza pública abarrotada o ese salón lleno de gente. En esa recta final, se refuerzan lo que son las redes sociales, se refuerza todo el plan estratégico del trabajo en aire, que es en redes sociales, ¿no? Que es donde se puede continuar la campaña hasta el día de las elecciones. Vamos a la siguiente, por favor, Sergio. Y llega el famoso día D, donde definitivamente en el día D
es donde se ganan las elecciones definitivamente. No se han ganado ni por los likes que me dieron en internet, no se han ganado en un debate, no se han ganado en las redes sociales, no se han ganado en las encuestas. Realmente el día D es el día que se ganan finalmente las elecciones, y allí es el momento de la verdad y es donde se redoblan los esfuerzos para cuidar el voto en las urnas. Ahí todo el día, desde que abren las urnas hasta que se cierra, conteo y demás, hay que hacer todo ese tema de cuidar el voto. Cuidar el voto. Y ahí como que el detalle del último acto es el candidato votando, como el último acto público donde ya todo se ha dicho, es el mostrar al candidato cuando va a votar con su familia, si puede dar alguna declaración a los medios, es ese mensaje final. Y ese acto, así no pueda decir nada, así no pueda dar una declaración a los medios, es el hecho del candidato votando y que expresa su comunicación no verbal. ¿Qué transmite? Triunfo, que transmite preocupación, que transmite derrota. Es ese último mensaje de expresión no verbal del candidato el día de las elecciones. Y ahí está, hasta ahí llega la campaña, eso es ni más ni menos. No hay fórmulas mágicas, no hay manuales, cada campaña es única, irrepetible. Al estratega, al consultor político, la estrategia, la táctica que le funciona en una campaña no le va a funcionar en otra porque es otro contexto, porque es otro municipio, porque es otro departamento, porque es otro país, porque es otro candidato, porque es otro partido político. No replicar tal cual la fórmula de éxito porque hay que adecuarla al contexto. No va a funcionar tal cual. Y finalmente cuando se gana, el que perdió, perdió, y perdió toda su plata y perdió todos, o capitalizó votos para unas próximas elecciones, capitalizó votos un grupo votante para próximas elecciones, o pasamos a la siguiente, por favor, Sergio, que ya vamos a terminar. Y entonces, ¿qué voy a comunicar en gobierno? Entonces, es muy importante. El ganamos y ahora qué. El famoso ganamos y ahora qué. Entonces, al ganar es toda esta implementación de la comunicación de gobierno. Entonces, revisar si este equipo de campaña lo voy a vincular para la comunicación en gobierno, ¿no? La comunicación de las obras. Y a cumplir lo que se prometió. A cumplirlo y a mostrarlo, ¿no? Y finalmente allí se utiliza mucho la rueda de prensa, ¿no? Es cuando convocar una rueda de prensa. La siguiente, por favor, Sergio. Esta es la última y con esta terminamos. La importancia de las ruedas de prensa. Como gobernante, cuando convocar a una rueda de prensa, que tiene que ser para un anuncio importante, para informar, para rendir cuentas, porque a la sociedad que paga impuestos, que le pagamos a nuestros servidores públicos, hay que rendirles cuenta. Hay que rendir cuentas de la gestión, todos estos planes que tienen los países de rendición de cuentas, de transparencia, de gobierno transparente. Entonces es convocar ruedas de prensa para dar información importante, sobre todo ahora que tenemos estas comunicaciones, la pandemia, la comunicación de crisis, es mostrar cómo son los desarrollos que está haciendo el gobierno para proteger a sus ciudadanos en tema de pandemia y cómo está ejecutando todos sus proyectos y sus planes y sus promesas de campaña. En ese sentido, vamos a la siguiente, Sergio, por favor. Esta es como el panorama de la perspectiva de tema de agenda pública en Iberoamérica. A manera de futuro, ¿cuáles son los temas de agenda pública en Iberoamérica? Como les decía, sin lugar a dudas, los temas recomendados como ejes serían pobreza, desigualdad social, desempleo y salud. Serían como los grandes temas a los cuales se van a enfrentar nuestros próximos candidatos en las urnas.
Como referencia bibliográfica les di, a medida que íbamos avanzando en la charla, les di algunas referencias bibliográficas. Finalmente, Cumbre Online, por ustedes haber asistido a este seminario, por haberse inscrito a este seminario, tienen un descuento del 20% en la inscripción en Cumbre Online si se inscriben con el código Oficina BA. Si se inscriben con este código Oficina BA, tienen un descuento del 20% en los más de 40 libros que tenemos que ustedes pueden descargar, una librería especializada en comunicación política que ustedes pueden descargar allí en Cumbre Online. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, que se inscribieron en este seminario. Vienen conferencias muy puntuales, muy interesantes para todos, donde nuestros próximos conferencistas van a desarrollar estos temas que yo les hice a manera de introducción. Ellos los van a desarrollar de manera puntual. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a CEIPOL, a cada una de las personas que se inscribieron. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia. Muchas gracias. Querida Marta, te están dando las gracias. Que si puedes, por favor, repetir el código. Es Oficina BA, ¿verdad? Sí, con el código Oficina BA se inscriben en Cumbre Online y ahí pueden descargar los libros completos. Son más de 40 libros de comunicación política de estos consultores, muchos de libros de la Cumbre, libros de ACEIPOL, que tenemos el último libro de ACEIPOL, que es la comunicación política, el último libro que sacó ACEIPOL. Tenemos, bueno, los libros de democracia digital, los libros de la Cumbre, ahí en Cumbre Online, y ahí pueden ver los especiales, las masterclass, pueden ver los especiales de elecciones en Argentina, de la entrevista a Rafael Correa, todo el material del búnker, nuestras conferencias magistrales de la Cumbre, que son los principales estrategas a nivel iberoamericano. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. A ti, Marta, mil gracias. Como siempre, un privilegio escucharte. Qué rico poder compartir en estos espacios nuevamente. Vamos a escribirles acá nuevamente al código a los compañeros que nos están pidiendo. Gracias por tan excelente ponencia, nos dicen. Armando Orozco, magníficas herramientas, muy útiles en las campañas. Gracias por todo. Listo. Vamos a traer acá. Voy a volverlo a poner, Oficina BA, para que todos conozcan o accedan, por supuesto, al mejor contenido de comunicación política, que es Cumbre Online.